Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Quería comenzar agradeciendo a Digital Origin y a la asociación el haber organizado este foro y el haberlo organizado en esta casa nuestra. Y también, aparte de agradecérselo, darles la enhorabuena por el poder de convocatoria, en número y también en variedad. Hoy aquí tenemos empresas nuevas y antiguas, instituciones, reguladores, embajadores, el poder legislativo. Y yo creo que es una muestra del interés que este sector concita. Se produce este tercer foro en un momento político de cambio y comentábamos antes de entrar aquí la peculiaridad que se produce con un gobierno en funciones. Yo creo que quizá podría permitirme, precisamente por estar el gobierno en funciones, hablar con algo más de libertad. Alguna ventaja tiene que tener esto de estar en funciones. Y pensando en estas palabras de bienvenida a este sector y poder trasladarles algunas consideraciones, empezando por el título, este tercer foro FinTech. Para empezar, es el tercero. En los últimos días yo he tenido ocasión de estar en varios actos, en los segundos encuentros de economía digital o la sexta edición de Eurocloud, o el de la 16ª edición de un informe sobre sociedad de la información. En esto de las nuevas tecnologías, ser el tercero es un buen número. Ya hay unos ciertos años de experiencia, como decía en la presentación de la 16ª edición de ese informe social de la información, ya 16 años en esto de las nuevas tecnologías es casi un clásico o un incunable. Este sector va por su tercero. Y es un foro en la acepción tercera, precisamente, del diccionario de la Real Academia, quiere decir reunión de personas competentes en determinada materia que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces interviene en la discusión. Creo que efectivamente este foro se abre a su discusión en la parte final y que también es indicativo de efectos y de las formas de tratar las nuevas tecnologías en, yo creo que, formatos especialmente abiertos. Por último, es lo de tercer foro FinTech. FinTech, como nos decía Marta Plana, parece venir de la fusión de finanzas y tecnología. Me preocupa que las fusiones en banca que juntan dos nombres suelen deshacerse del segundo en cuanto pueden. Pero bueno, yo entiendo que esta parte de tecnología, que es la que les convoca hoy aquí, no sé si es la intención o la ambición del sector de deshacerse de ese segundo apellido en el futuro, pero bueno, esta es la casa de la tecnología donde les recibimos encantados y no sé si en parte también es porque piensan los distintos sectores que en esta Secretaría de Estado vemos con algo más de cariño las nuevas tecnologías y algo de eso hay. Efectivamente, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información somos muy conscientes del poder de las nuevas tecnologías y de la innovación. Y lo somos porque lo vemos todos los días, en un proceso que además va cogiendo una aceleración progresiva. Yo estuve en Nueva York en septiembre del año pasado, en la ONU, donde se aprobaban los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los países en desarrollo. Son 16 grandes objetivos. No hay un objetivo concreto que tenga que ver con las tecnologías, pero la discusión ahí venía a decir ninguno de esos objetivos se podrá cumplir si no es con el apoyo de las nuevas tecnologías. La conectividad, la fibra, el 5G, el Internet de las cosas, la industria 4.0, las Smart Cities, la realidad virtual, el Big Data, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, los smartphones, las tabletas, los cursos masivos online, todo converge en múltiples oportunidades
y en nuevos materiales, nuevos productos, nuevos servicios que nos cambian la vida. Son nuevas tecnologías, nuevos procesos, incluso para un ingeniero de caminos como soy yo, cuyo cuerpo ya ha pasado los 200 años comparado con esta tercera edición. Como digo, por ingeniero que quizá le hubiera gustado estudiar más matemáticas, produce fascinación que, por ejemplo, un tema de tanta actualidad como es la encriptación, pues que fuera hace unos años, tras más de 2000 años en los que los mensajes cifrados tenían una debilidad intrínseca, que era el intercambio de claves, que a alguien se le ocurriera que esto de descomponer un número grande en números primos, que era un problema intratable, podía servir para inventarse algo como la clave pública, o que otro desarrollo fundamentalmente matemático diera lugar a la tecnología del blockchain, que no solo está en la base de Bitcoin, pero también está en la base de múltiples servicios nuevos que descentralizan funciones esenciales. Todos estos cambios, de los que decía somos muy conscientes en esta Secretaría de Estado, irrumpen en nuestras vidas y en nuestras economías y necesitan, en la medida de lo posible y en la medida de lo necesario, ser aceptados, ser encauzados y ser puestos en valor. Lo que me lleva al asunto de la mesa de hoy, la regulación. La regulación en la que la posición de un ministerio como es el de Industria, Energía y Turismo, también regulador de múltiples sectores, a veces recuerda la conocida frase aquella de aquí, todo el mundo habla de lo suyo, menos yo que hablo de lo mío. Y lo mío, lo nuestro, de los reguladores, debe englobar todos los suyos y a veces no es una tarea fácil, Y los cambios, y más cuando son tan intensos como los que produce esta revolución tecnológica, dan lugar a todo tipo de situaciones, desde disparates como cuando los estibadores de Nueva York, con la llegada de los nuevos barcos con contenedores, se empeñaron en bajar los contenedores, vaciarlos y volverlos a llenar para no perder parte de su trabajo, hasta que surgían puertos nuevos que aprovechaban todo el valor de la nueva tecnología. Pero también hay casos donde las adopciones de nuevas tecnologías se hacen de una manera más rápida, con las nuevas ventajas que eso trae. Hay que tener en cuenta que ya no es solo las administraciones, las empresas, la propia sociedad, las personas, estamos todos en un proceso de adaptación y todavía no tenemos claras cuáles son nuestras preferencias en un mundo digital. Los compromisos que queremos hacer entre privacidad y seguridad, o privacidad frente a mejores servicios o servicios a mejor precio o incluso servicios gratuitos, son compromisos, como digo, a los que tenemos que llegar y en los que la propia opinión pública se forma a la vez que se van produciendo las transformaciones. También a veces las empresas no saben si esto es un proceso que amenaza su posición actual o al revés es una oportunidad para poder conquistar nuevos mercados o probablemente las dos cosas a la vez. Esa cuestión regulatoria tan importante en la medida, como decía antes, de que sea posible y de que sea necesaria, se ha hecho, yo creo, más compleja en este mundo actual. Y por eso me parece muy oportuno que este tercer foro tenga en su mesa como debate principal a enfocar cómo hacer una regulación moderna y eficaz del sector. Hay una serie de consideraciones que las administraciones, que los reguladores tenemos que tener en cuenta. Hay las obligaciones de servicio público, las garantías de los consumidores, obligaciones fiscales, normas de competencia. Hay que conjugar con las nuevas tecnologías las posibles asimetrías regulatorias que se puedan producir, en la que nos encontremos con que mismos productos o servicios están teniendo tratamientos distintos en función del origen que vengan las distintas empresas. Y por eso el que se asuma el reto de hacer un libro blanco de la regulación me parece muy oportuno como asociación y como sector, como ayuda
a esa discusión y a ese debate público que luego desemboque en una regulación lo más inteligente posible. Creo que hay, y por eso decía, yo creo que es importante también que cuando se va a debatir, a discutir, a proponer un nuevo modelo de regulación, se tengan en cuenta todos los compromisos que hay que cumplir, que tienen que aunar todos los intereses y las sensibilidades y las preferencias de la sociedad, de las empresas, del crecimiento económico. Y hay que hacer equilibrios entre, por ejemplo, una necesidad de mucho control y de un control más estricto, especialmente en el mundo financiero, a la vez con las nuevas necesidades de flexibilidad que tiene que aportar un escenario de cambio y de innovación tecnológica tan rápida. También hay que tener en cuenta las características locales, los mercados locales o nacionales, con la necesidad de una regulación global en fenómenos que en las nuevas tecnologías son más globales y que permean más todos los países que ningún otro. Ministerio de Economía, en la Secretaría General del Tesoro, pues, tenía representantes la semana pasada en una reunión en Tokio del Financial Stability Board, porque en ese tipo de foros internacionales se están discutiendo también estas cuestiones y es importante que sepamos conjugar, como decía, las características locales con la necesidad de una regulación global. Hay que conjugar también la necesaria estabilidad de una regulación con una capacidad de ser ágil para adaptarse a los cambios, o la flexibilidad, o tenemos un representante hoy aquí de la Unión Europea y de los procesos europeos. Tenemos que saber que cada vez más la labor de España se tiene que hacer en Bruselas, estando presentes desde el principio de los inicios de cualquier tipo de regulación, llevando la voz de España y de sus ciudadanos y de sus empresas. También saber que la legislación europea es lenta y una vez que se aprueba, además, normalmente exige una incorporación a los distintos países y, por tanto, en un sector tan cambiante hay que saber qué cosas pueden ir en una directiva, qué cosas hay que dejar un cierto margen de flexibilidad para que sean los distintos actores los que puedan adaptarse a los cambios futuros. Todas estas consideraciones en una Unión Europea que se ha tomado en serio en esta nueva comisión, que es el Mercado Digital Único Europeo, que es una condición esencial para que Europa compita en el mundo entero en estos nuevos sectores, hace que desde el Gobierno tengamos muy clara esa presencia. Creo que también es muy importante que sea muy consciente toda la industria de la necesidad de influir a ese nivel europeo. Un ejemplo más de cosas, de las cuestiones cambiantes y de esa dificultad de buscar soluciones regulatorias o institucionales a un mundo que cambia tan deprisa, quizá es un fenómeno que se está produciendo ahora, como es el que los Estados Unidos de América estén dispuestos a ceder las llaves de Internet, las llamadas funciones IANA, a un organismo como ICANN, que es un organismo multi-stakeholder, como es la palabra que repetimos todos, es decir, es un organismo en el que los países tienen una representación, los gobiernos tienen una representación, pero está también los internautas, las empresas, las tecnologías, y por lo tanto es un sistema de gobernanza mucho más abierto y mucho más plural. Y yo creo que, pensando en la regulación, en los retos a los que nos enfrentamos, hay que tener en cuenta que vamos a ese tipo de modelos más flexibles, más abiertos, más participativos, donde la función de autorregulación de sectores tan cambiantes es muy importante y los gobiernos tienen que ser conscientes de que es un juego distinto. Yo creo, y lo hablábamos antes de entrar en esta reunión, que efectivamente España cuenta con muchos activos para poder tener una posición de privilegio en muchos campos de las nuevas tecnologías. España está construyendo las mejores redes de Europa, tanto probablemente en fibra claramente como unas de las redes de telefonía móvil más densas de toda Europa. Tenemos talento, tenemos universidades importantes, departamentos punteros, tenemos sectores con ganas de hacer cosas y es, por tanto,
una oportunidad. Y esta oportunidad y este tercer foro, y voy terminando, agradeciéndoles una vez más a la asociación, a Digital Origin, a Marta Plana, que anima estas convocatorias con toda su ilusión y con su trabajo. Estos foros de discusión, de difusión, me apunto también lo de evangelización, son importantes. Y creo que el objetivo de hacer un libro blanco que traiga un análisis de la comparativa internacional de hacia dónde debe ir será una ayuda muy importante para que cuando haya ya un gobierno no en funciones, sino en pleno ejercicio, el sector pueda presentar un trabajo que facilite esa labor de regulación. Y cuando presenten ese trabajo, a mí me encantará recibirles aquí, seguir en el puesto y seguir ayudando al sector. Muchas gracias.